Bendiciones para cada uno de vosotros en esta hora. Tengan todos una feliz noche en compañía de vuestros familiares, una feliz noche en casa. Hoy viernes, increíble ya, hoy viernes 3 de abril. Estamos terminando otra semana más y otra semana con muchas preguntas, otra semana de mucha ansiedad, de mucha preocupación, pero la iglesia, nosotros los hijos de Dios, nos levantamos y permanecemos firmes, fieles. Hoy estamos aquí fielmente reunidos para adorar el nombre de nuestro Señor. Donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios ha prometido estar con nosotros. Y Dios es un Dios sobrenatural. Su espíritu trasciende las barreras físicas. Él está en este momento en cada habitación y Él está conmigo en este momento, está con mi familia y está con tu familia. Está en nuestro país, pero también está en el país donde están nuestros familiares. Está en todos los lugares y eso nos debe llenar de alegría, de tranquilidad y nos debe dar paz para este fin de semana, para estar este viernes, este sábado y este domingo, irnos preparando para entrar en esa dinámica de adorar al Señor. No dejamos de ser la iglesia, seguimos siendo la iglesia, a pesar de que no estamos reunidos, seguimos unidos, estamos unidos por la misma fe, estamos unidos en el mismo espíritu y hoy vamos a aprender que estamos unidos por otras cosas importantísimas. Estamos desde la ciudad de Tampa transmitiendo este programa a través de Facebook y a través de YouTube. Búscanos en YouTube Misión Familia Tampa y dale un clic a suscribirte para que puedas recibir todos los videos y todos los mensajes en directo. Estamos reuniéndonos los días miércoles en nuestro devocional. Tuvimos un devocional fantástico hace solo 2 días con mi esposa. Hoy, los días viernes, tenemos nuestro estudio de la palabra y el próximo domingo tenemos nuestro servicio de alabanza y de adoración. Así que no hay excusa, amado amigo, amado hermano, no hay excusa para no alabar a Dios. Decía el día miércoles con mi esposa que hoy tenemos tiempo para alabar a Dios, tenemos tiempo para orar, tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, tenemos tiempo para meditar en la palabra de Dios y tenemos tiempo entonces ahora para tomar decisiones y poner en práctica la palabra de Dios. Así que si el enemigo pensó en algún momento que con este virus iba a interrumpir el funcionamiento de la iglesia, quiero decirle que no lo va a lograr jamás. La iglesia sigue unida y sigue trabajando y eso es lo que estamos haciendo, estar unidos. Hoy es importante estar unidos y aunque no nos abracemos, nos extrañamos porque estamos unidos, ¿verdad? Esa unidad permite que nos extrañemos, nos hace falta abrazarnos los hermanos. Me hace falta ver a nuestros niños corriendo por los pasillos de la iglesia. Me encanta ver a nuestros niños haciendo desorden porque son niños. Nos hace falta el saludo entre hermanos, entre varones. Todas esas cosas nos están haciendo falta, pero al final eso demuestra que pertenecemos al cuerpo de Cristo. El que nos extrañemos es una señal de que pertenecemos. Y qué bueno pertenecer a algo tan especial como la iglesia. Qué bueno no estar solo en esta situación que estamos viviendo. Qué bueno saber que tengo hermanos que están orando por mí en diferentes ciudades, en diferentes países, pero también cerca de mi ciudad, que tengo hermanos cerca. Además de mi familia biológica, tengo mi familia en la fe. Y estamos unidos y nos estamos comunicando a través del internet, a través de los chats. Qué bueno pertenecer a la iglesia porque en este momento, amados hermanos, hay muchas personas que se sienten solos y que ahora es que se están dando cuenta que han decidido y que equivocadamente tomaron el camino de la soledad, de aislarse.
Hoy hay personas que están descubriendo que nadie les está llamando, que nadie está orando por ellos, que nadie está pendiente de ellos. Y estos son los días para estar pendientes los unos de los otros. Y eso es lo bueno de pertenecer al cuerpo de Cristo. Es decir, aunque no estamos unidos o cerca, estamos muy cerca en el Espíritu y estamos muy pendientes los unos de los otros. Así que, como pastores de Misión Familia, quiero darles la bienvenida esta noche a nuestro estudio bíblico y quiero animarlos a estar atentos a nuestras redes sociales y a nuestros chats, porque por allí estamos informándoles de las cosas que están sucediendo en nuestros países, pero también quiero irlos llevando acerca de elementos importantes como las ayudas financieras que puedan salir para los diferentes dueños de negocios, los alivios, los auxilios que los gobiernos puedan ofrecer para cada uno. Así que vamos a estar pendientes de esto, invitarlos entonces también a que en la medida de vuestras posibilidades, en la medida en que ustedes hayan recibido la bendición del Señor de vuestro salario, sigamos siendo fieles con la iglesia, ¿verdad? Estos no son días para apartarnos en nuestra fidelidad y nuestro compromiso de ofrendar para la obra de Dios. Tenemos nuestros misioneros a quien todavía y en estos días más que nunca estamos apoyando, y tenemos nuestros pastores que están abriendo obras misioneras y que tenemos que bendecir y cuidar en estos días. Así que al final del servicio usted puede hacer su aporte, su ofrenda voluntaria a través de la aplicación Cash App o a través de Zelle. Y ahí usted puede enviarnos con nuestro número telefónico 813-351-9648. 813-351-9648. Ahí hay 18 bancos a través de los cuales ustedes pueden enviarnos nuestras ofrendas. ¿Qué les parece si nos presentamos un minutito en oración con el Señor y presentamos este estudio de la palabra que ojalá provoque un beneficio para cada uno de nosotros? Amado Dios, inclinamos nuestros corazones en esta hora, nuestros rostros, y nos presentamos delante de ti, Señor, después de esta semana, Padre, en la que hemos visto tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias por cuidar a nuestros hijos, gracias por cuidar nuestra familia, gracias por cuidar nuestra casa. Y gracias, Señor, porque nos sigues estando en medio de todas las circunstancias alrededor nuestro. Padre, quiero bendecir a cada persona que está sintonizando esta noche, está a través de las redes sociales. Señor, bendícelos, Padre mío. Que tu presencia sobrenatural invada cada espacio de su casa y que, Señor, esta palabra no regrese vacía, sino que a través del estudio de ella podamos crecer cada uno. Somos tu iglesia, Señor. Somos tu iglesia, no hemos dejado de ser tu iglesia, Señor, y te pedimos que tú estés con nosotros en cada momento, como poderoso gigante, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes algo que el Señor ha venido hablando a nuestras vidas en estos últimos días, y son días en donde nosotros, a pesar de la situación, a pesar de la realidad de la situación, debemos aprovechar estos días. Le he colocado este título a esta serie de mensajes que vamos a tener varios viernes: Lecciones en medio de una gran crisis. Lecciones en medio de una gran crisis. Y nada más el título nos empieza a enseñar y a ministrar esta noche. Porque no nos debemos enfocar en la crisis o en la grandeza de la crisis, sino que nos queremos enfocar en las lecciones que Dios va a permitir que usted y yo, amado hermano, en estos días podamos aprender. Entonces, no son días para llorar y sentarnos a dejarnos morir en medio de la crisis, ¿sí? Para rendirnos, para bajar los brazos, para olvidarnos de la vida, sino que son momentos en donde nosotros vamos a abrir nuestros ojos espirituales, vamos a poner a funcionar la bendición del cerebro que el Señor nos ha entregado, y vamos a disponer nuestro corazón para aprender algunas lecciones que el Señor está dando.
Escúcheme, lo que está sucediendo no tiene grandes antecedentes en la historia de la humanidad. Esta es una pandemia viral y como tal es única. Y es una pandemia gravísima, es una gran crisis, es una profunda crisis que está sufriendo y experimentando el mundo. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, recordemos, todos somos criaturas de Dios, todos fuimos creados por Dios, pero no todos son hijos. Él le ha dado la potestad a aquellos de ser hijos, a aquellos que hemos confesado y reconocido a Cristo como Señor y nuestro Salvador. Entonces a ellos, ¿verdad? A nosotros nos ha entregado esa potestad de ser hijos. Bueno, para el mundo la crisis es igual, para todos es igual, pero nosotros debemos mirar la crisis como una oportunidad. No para morir, no para ser derrotados, sino para aprender. Y lo que vamos a aprender viene de Dios. Porque, repito, algo tan grande, algo tan profundo y algo tan doloroso para toda la humanidad, sabemos que Dios está detrás de esto. Y sabemos que Dios tiene algo guardado para sus hijos y para sus hijas. Por eso, el primer versículo que quiero compartir con ustedes es un versículo muy conocido, pero que necesitamos recordar en estos días. Está en Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice: y sabemos, es una afirmación contundente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Un versículo muy conocido que empieza a establecer el fundamento en nuestros corazones. Lo que está sucediendo no es ajeno a Dios. Lo que está sucediendo hace parte del plan de Dios. Dios lo está permitiendo. Dios está detrás de estas cosas. Y Pablo nos recuerda que a los que amamos a Dios, todas las cosas, incluyendo las que están sucediendo en estos días, incluyendo las crisis que está sucediendo, va a ayudar para bien. Va a ayudar para bien. Estos días, para los hijos de Dios, van a ayudar para bien. Estos días obrarán para bien. No tengo la respuesta a cómo va a suceder esto, porque con mis ojos físicos no puedo discernir de dónde vendrá la bendición sobrenatural de Dios para nosotros. No puedo anticipar cómo el Señor ha preparado estos días y también cómo ha preparado la solución para sus hijos y sus hijas. No tengo esa capacidad, ¿verdad? Pero sí tengo la certeza en mi corazón, porque la palabra de Dios lo dice, de que esta situación, esta crisis profunda que estamos viviendo, al final de la historia vamos a descubrir que trajo la oportunidad de obrar cosas buenas para ti y para mí. Cosas que en este momento no logramos entender, ni discernir, ni comprender, van a obrar para bien para mi vida. Y eso es una verdad profunda. Eso es una verdad asombrosa. Yo no veo la bendición en estos días. Yo veo la crisis, pero el Señor me dice que aún la crisis ha sido diseñada para traer beneficio, y voy a usar una palabra especial, para traer ganancia para sus hijos y sus hijas. Mire, la crisis se define como un tiempo de profunda dificultad. La crisis se define como un tiempo de una gran intensidad. Hay mucho dolor en las crisis, hay mucho peligro, ¿sí? Y es un tiempo de profundos desafíos. Pareciera que toda la definición de la palabra crisis es negativa. Pareciera que no hay una luz de esperanza en las crisis. Pero la crisis, desde su definición, nos muestra un periodo sin antecedentes, un periodo sorpresivo, un periodo que nadie vio venir, pero un periodo que se manifestó y que se estableció. Nosotros no estamos viendo venir una crisis. Nosotros no vimos venir la crisis. Y ahora usted y yo estamos en medio de la crisis.
y el mundo está desesperado en medio de la crisis. Pero Dios nos trae un versículo que nos recuerda que aún las crisis han sido establecidas por Dios, y para los que le amamos, todas las cosas obrarán para bien. Inclusive estos días de profundos dolores, de grandes preguntas y de mucho miedo a perder las cosas materiales. Nosotros estamos en una crisis y lo tenemos que reconocer. Una crisis para la cual no nos preparamos. No nos preparamos para entrar, pero sí tenemos que prepararnos para salir. Porque toda crisis tiene un principio y toda crisis tiene un final. Y los hijos de Dios tenemos que enfocarnos en el final de la crisis. Y los hijos de Dios tenemos que prepararnos para el final de la crisis. Y los hijos de Dios tenemos que prepararnos para obtener ganancias, beneficios, aún en medio de una situación que traerá derrota y pérdida para muchas personas. Y cuando estoy hablando de ganancias, no estoy hablando de ganancia material, no estoy hablando de ganancia económica, porque estos días nos han servido para poner en orden, para poner en perspectiva los asuntos financieros, los asuntos materiales, y entender que tengamos mucho o tengamos poco guardado, realmente eso no tiene la capacidad de solucionar la crisis. Pero sí creo que podemos referirnos a ganancia desde la perspectiva del aprendizaje, desde la perspectiva del crecimiento. Yo creo que esta crisis yo la tengo que aprovechar para aprender cosas, no solo de Dios, aprender cosas no solo del mundo, pero sobre todas las cosas aprender cosas de mí como ser humano. Esta crisis tiene que ayudarme a mí a aprender, y lo que vamos a aprender son lecciones en medio de esta crisis. El apóstol Pablo, que escribió el versículo que les acabo de comentar, tiene muchas crisis. El apóstol Pablo es un hombre que vivió frecuentemente en crisis. Peligros en todos los momentos, peligros en los caminos, peligros en las ciudades, persecuciones en todo instante, peligros de muerte, peligros de hambre, peligros de todo tipo de peligros sufrió el apóstol Pablo. Hoy voy a comentar solamente de manera superficial uno de los peligros que él sufre cuando está a punto de experimentar un naufragio. Está a punto de morir ahogado en una embarcación que llevaba aproximadamente 276 personas. Para ponerlos en el contexto, Pablo había estado prisionero en Cesarea Marítima, en Israel, y de allí iba a ser trasladado a Roma. Y fue trasladado en una embarcación, no las embarcaciones que conocemos hoy. Los barcos de la época no eran muy grandes ni eran muy seguros. Pero Pablo es trasladado, ¿verdad? Y en ese momento están teniendo grandes dificultades en el mar. El mar está embravecido y Pablo, sin embargo, en medio de ese mar embravecido, en medio de la desesperación de todo el mundo en esa embarcación, Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 21, dice la palabra: entonces Pablo, en medio de la crisis, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahora mire la palabra que dice Pablo, versículo 22. Pero ahora, recuerde, el barco se está moviendo, todo se está cayendo y parece que el barco se va a hundir. Pero ahora, en ese momento, Pablo dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Yo los exhorto en medio de la tormenta, en medio de que el barco se nos hunde, los exhorto a tener buen ánimo. Y aquí viene la revelación de Dios sobre Pablo. Pablo dice: pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. El hombre de Dios, en medio de una crisis, no actúa como las personas que no conocen a Dios, desesperados, angustiados, buscando algo de qué agarrarse, buscando cosas para no hundirse. El hombre de Dios tiene el tiempo para buscar el rostro de Dios y recibir la revelación de Dios y entender que esta crisis tan grande que estamos viviendo es una oportunidad que Dios nos está presentando para nosotros
abrir nuestros sentidos y aprender algunas lecciones. Pablo dice que nadie se va a morir. Y lo que yo vengo a decir es que esta es una oportunidad para, en medio de la crisis, mantener nuestra fe. Porque eso es lo que Pablo está haciendo con ese grupo de personas. Les está diciendo a ese grupo de personas, les está diciendo: tengan fe que ninguno se va a ahogar. Tengan fe que a pesar de que nos vamos a hundir, escúcheme, lo material se va a perder, pero ninguno de nosotros va a perecer. Y de eso quiero hablarte. Esta es la primera lección para este día, hoy viernes. Nuestra primera lección en medio de esta crisis es que tenemos que mantenernos firmes en la fe. Yo tengo que mantenerme firme en la fe. Yo tengo que mantenerme firme en medio de la fe, a pesar de lo que las noticias dicen, a pesar de lo que está sucediendo en ciudades como Nueva York o en países como Italia o en países como España. Yo tengo que mantenerme firme en la fe. A pesar de que muchos estamos perdiendo los ingresos financieros, yo tengo que mantenerme firme en la fe. A pesar de que muchos creen que no van a salvar sus negocios, tenemos que mantenernos firmes en la fe. A pesar de que la muerte está rondando nuestras ciudades y vemos las estadísticas y vemos que todos los días van aumentando el número de contagiados y el número de personas que pierden su vida, yo tengo que mantenerme firme en la fe. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Qué es confianza? Si acaso no es fe. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora mire lo que dice aquí el escritor de Hebreos, Pablo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estos son días difíciles. Estos no son días de estar declarando cosas con nuestros labios, porque nuestros labios no tienen poder para transformar lo que solo Dios puede transformar. Estos son días para entender que estamos en medio de una profunda crisis, en medio de una dolorosa crisis humana. Personas están perdiendo sus vidas. De todas las edades están perdiendo sus vidas. Personas con condiciones de salud son más propensos a morir. Nosotros tenemos que cuidarnos. Yo tengo que cuidar mi salud porque la muerte ronda mi vida. La muerte está rondando. Pero también está rondando algo que se llama el desánimo. Está rondando la falta de fe en nuestras comunidades. Y Pablo nos dice que nosotros en estos tiempos es cuando tenemos que mantenernos firmes en la fe. Es mejor cerrar los ojos y taparnos los oídos, amados hermanos. Es mejor no ver ni oír lo que está sucediendo allá afuera. Sí, esta semana leía que hay unos soldados, unos marinos que están en submarinos y llevan tanto tiempo debajo de las aguas sin comunicarse con el mundo, que dicen que muchos de ellos no saben lo que está sucediendo en el mundo. Es decir, y perdónenme la ilustración, pero me sirve, si pudiésemos entrar en ese submarino donde están esos soldados, ninguno de ellos estaría atemorizado, ninguno de ellos tendría miedo, porque ellos no saben que existe una pandemia en el mundo. Debajo de las aguas, ellos no saben eso. Bueno, nosotros los cristianos no estamos pensando en debajo de las aguas, nosotros estamos pensando en por encima de los cielos.
El Señor ha dicho una gran palabra y es que aunque hay una crisis a nuestro alrededor, nosotros debemos vivir como si nada estuviese sucediendo, como si no estuviese pasando nada, porque para los que amamos a Dios, al final del día, al final de la crisis, esto obrará para bien. Y yo tengo que mantenerme hoy firme. Mi deber es hoy mantenerme firme en medio de las circunstancias. ¿Por qué dice el Señor que tenemos que estar firmes? Porque estas son las crisis que en muchas personas trae como consecuencia que se enfrían espiritualmente. Estos son los momentos donde muchos se apartarán de la adoración del Señor, muchos se apartarán de la iglesia, muchos se apartan en los días de crisis, muchos se apartan. Sí, ¿por qué muchas veces en medio de las crisis hay personas que pierden la vida? Porque se apartan, salen corriendo desesperadamente y esa desesperación hace que cometan errores en la salida. Por eso en la crisis hay que tener calma, hay que tener paciencia, nos decía la palabra. Tenemos que tener paciencia porque la palabra, la promesa de Dios está en nuestro corazón. Sí, no podemos salir desenfrenados porque nos apartamos de la presencia sobrenatural de Dios. Mire, qué bueno que están los servicios en el internet, pero yo no me puedo apartar de la presencia de Dios. ¿Sí? Qué bueno que podemos tener servicios online, ¿verdad? Pero tarde o temprano tendremos que volver a congregarnos. Qué bueno que podamos adorar juntos por el internet, pero tarde o temprano tenemos que volver a adorar agarrados de las manos, levantando nuestras manos al Señor. Qué bueno la comodidad de la casa. Indudablemente, usted está sentado cómodamente, ojalá tomándose un cafecito colombiano, disfrutando la transmisión, pero déjeme decirle, nada se compara al estar todos juntos en medio de la comunión de su iglesia. Debemos volver y permanecer cerca a la presencia del Señor. Estos no son días para salir corriendo, estos son días para estar firmes en nuestra fe. La segunda razón es que lo que acabo de mencionar, la desesperación puede traer graves consecuencias. Mire, la falta de fe provoca desesperación. Cuando la gente no tiene en quién creer ni en qué creer, la gente se desespera. Y las noticias dicen que 2 millones se enfermarán, que 100 millones morirán, que 50 millones les pasará esto. La persona que no tiene una palabra de revelación por encima de eso, esa persona se desespera. Mire, sin fe viviremos en desesperación. La fe nos afianza, la fe nos afirma, la fe nos profundiza. La fe es como un ancla que tiramos en medio de los mares turbulentos y cuando ese ancla llega a fondo, ese ancla se fija a la superficie de la profundidad y ese barco no se mueve. La fe nos afianza en nuestro Dios y puede suceder muchas cosas alrededor, pero esa palabra que tenemos en nuestro corazón nos permite seguir adelante. Además, cuando no hay desesperación, entonces yo puedo aprender. Oh, hemos dado el círculo a la enseñanza. Necesitamos aprender en medio de la crisis, pero no podemos aprender en medio de una crisis cuando estamos desesperados. En medio de una tormenta, los marinos tienen que aprender cómo manejar las velas, cómo manejar las diferentes partes del barco, cómo hacer los nudos. En medio de un naufragio, los marinos tienen que solucionar las cosas y ellos tienen que tener la tranquilidad para hacerlo. Las personas que no saben se desesperan, corren de un lado y pueden caer por encima de la embarcación en las aguas. Tú y yo no podemos caer en la desesperación. Tú y yo estamos orando, que es la palabra que hemos venido recibiendo. Estos son días de oración, pero la oración nos ayuda a fortalecer nuestra fe y la oración nos ayuda a echar fuera la desesperación. Y entonces, cuando estamos calmados, ahora podemos movernos en sabiduría. Y eso es lo que estamos aprendiendo, que en estos días tenemos que aprender algo porque Dios nos va a mostrar algo. Yo voy a repetir esto porque es importante. En estos días yo tengo que estar tranquilo
está sucediendo una tormenta a mi alrededor, pero yo tengo que tener fe en sus promesas. Yo amo a Dios y como lo amo, todas las cosas que están sucediendo a mi alrededor obrarán para bien. Entonces yo me tranquilizo, la fe me tranquiliza y ahora mis sentidos se abren y tengo discernimiento para mirar las cosas a mi alrededor y tengo que analizar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere enseñarle a su iglesia en estos días. ¿Qué es lo que Dios me está tratando de hablar a mí personalmente en estos días? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando? Escúchame, ¿qué es lo que Dios quiere corregir en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere arrancar de mi vida, introducir en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Algo quiere hacer Dios contigo y conmigo. Algo quiere hacer Dios con su iglesia. Y en medio de esta crisis es la oportunidad perfecta para que nosotros aprendamos lo que Dios quiere hacer. Estos son días para que usted, amado varón, como sacerdote del hogar, usted aprenda algunas cosas. Por ejemplo, en estos días debemos aprender lecciones. Y usted creo que ya ha aprendido alguna, quizás, amado amigo. Por ejemplo, quizás usted ha aprendido en estos días que no debe malgastar el dinero en cosas que no son necesarias. Usted ha podido vivir esta semana sin tomar licor. Usted quizás ha podido sobrevivir esta semana sin gastar dinero en drogas o en discotecas. Usted ha aprendido que en estos días de crisis, yo sé que usted ha valorado ese dinero que no se ha gastado en lo que antes se gastaba constantemente. En medio de la crisis usted está aprendiendo algo valioso. También está aprendiendo a valorar su hogar, su casa, su familia. Usted está valorando la mujer que Dios le ha dado, amado varón. En medio de la crisis tenemos fe y la fe nos produce paciencia y la paciencia nos permite adquirir sabiduría. Ojalá aprendamos la lección de que nuestros hijos hoy están felices de vernos en casa, de que nuestros hijos están felices de jugar con nosotros, de que nuestros hijos están felices de que hacemos las tareas juntos, de que nuestros hijos están felices porque pasamos tiempo viendo televisión juntos. Esas son lecciones en medio de la crisis. Para usted, amada mujer, yo sé que usted está valorando también el tiempo con su esposo y usted como mujer sabia y virtuosa está aprendiendo a ponderar algunas cosas. Ha gastado tiempo de pronto en unas cosas más que en otras, pues estos son momentos para aprender, son momentos para recibir esas lecciones y solamente los podemos hacer si estamos firmes en la fe. Los pastores también estamos aprendiendo, amados hermanos, que podés tener una mega iglesia o una iglesia pequeña, no importa. Cuando Dios interviene, las cantidades no tienen ninguna importancia. Estamos aprendiendo a ser mejores líderes. Esta es una oportunidad para yo convertirme en un mejor pastor, en un mejor líder, en un mejor guía espiritual. Esta es una oportunidad para yo darme cuenta si yo cuido la salud de las ovejas que el Señor me entregó para cuidar. Esta semana pudimos ver en algunas noticias un pastor que ha ido a la cárcel por insistir en hacer sus servicios cuando las autoridades han dicho que es peligroso para nuestra salud. Hemos sido llamados a actuar con sabiduría, no con desesperación ni con cosas ahí emocionales. Ponemos en riesgo la vida de la salud de nuestras ovejas. Así que son tiempos para aprender. Son tiempos para nosotros los que pastoreamos iglesias pequeñas. Son tiempos para aprender, por ejemplo, a valorar el lugar donde estamos. Para valorar que quizás no tenemos el mejor lugar, pero ese lugar hoy lo extrañamos. Hoy extrañamos estar en ese lugar. Hoy extrañamos cosas que antes no estábamos valorando. Hoy podemos reconocer que estos tiempos son tiempos para valorar cosas que antes no le estábamos prestando atención. Son lecciones hermosas que Dios nos está dando en medio de una crisis, en medio del dolor, en medio de la profundidad de los quebrantos. Dios nos está diciendo, ten fe y abre tus ojos. Abre tus ojos físicos y abre tus ojos espirituales, porque algo quiero yo cambiar en ti, algo quiero mejorar en ti. Los cambios de Dios para los hijos y para sus hijas siempre obrarán para bien, nos dijo el apóstol Pablo. Él nos dijo que esto obrará para bien.
Yo quisiera anticiparte cómo va a ser, pero yo no encuentro la respuesta porque la respuesta solamente la tiene nuestro amado Dios. Entonces, terminando la enseñanza de este día, tenemos que reconocer que tenemos que orar. Estos no son días para dormir, para descansar, para tener vacaciones. Estos son días para orar. La oración nos va a acercar al trono de la gracia y vamos a tener fe. Tenemos tiempo para leer la palabra. La palabra de Dios nos dice, mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Todas las historias hoy tienen sentido. Si yo pudiese hablar con el apóstol Pablo, yo le diría, apóstol Pablo, gracias por todo ese sufrimiento que tú tuviste en ese naufragio. Gracias porque yo sé que viste 276 personas desesperadas a punto de hundirse en las aguas. Conozco ese mar del que habla la Escritura y es un mar de una profundidad impresionante, ¿verdad? Pero apóstol Pablo, te doy gracias, porque gracias a tu conducta en medio de la crisis, la palabra de Dios fue escrita y hoy yo puedo aprender de tu crisis y yo puedo aplicar la enseñanza a nuestra crisis. Pero también gracias, Dios, porque esta crisis que está viviendo la iglesia en estos días servirá para el futuro de la iglesia. Muchos hermanos en el futuro leerán nuestra historia y aprenderán. Y ojalá nos encuentren a cada uno en el relato histórico de que permanecimos en la fe, de que no apostatamos de la fe, de que no nos debilitamos en la fe, de que nuestro entusiasmo por Dios no menguó, sino que creció, de que aunque no teníamos templo, permanecíamos cerca de su presencia más aún, que aun cuando no adorábamos juntos, en casa estábamos constantemente en adoración, y que aun cuando no teníamos sino solamente 2 o 3 reuniones a la semana, ahora en la crisis tenemos más reuniones en la semana, y su presencia, tu presencia, Dios, está manifiesta en medio de nosotros. De esta crisis, amada iglesia, saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. De esta crisis no naufragaremos, pero no nos hundiremos, no pereceremos. De esta crisis quizás tengamos pérdidas materiales, como lo dijo el apóstol Pablo, pero ninguno tendrá la pérdida espiritual. Así que yo quiero que usted se prepare en estos días, para que usted esté alerta, para que usted esté firme, porque no somos ni los primeros ni los últimos. Además, estamos y seguimos en el propósito. El propósito no ha cambiado. Somos la iglesia del Señor. Somos la voz de Dios en las naciones. Somos las manos de Jesucristo en medio de esta tierra y tenemos la palabra de esperanza para un mundo. El propósito permanece. Entonces, para los que estamos en su propósito, amamos a Dios, todas las cosas, incluyendo esta pandemia, obrará para bien. Mantengámonos firmes, no nos debilitemos en la fe, no dejando de orar, no dejando de adorar, no dejando de leer la palabra y no dejando de interceder por nuestros hermanos. Que ninguno de nuestros hermanos se pierda, que ninguna familia se regrese al mundo, que ninguna iglesia cierre en estos días, que ningún pastor se desanime, que estemos fortalecidos y fortaleciéndonos, orando los unos por los otros. Esa es la lección que Dios nos tiene para este día. Padre, te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra, Señor, porque para eso fue escrita, Dios. Qué tremendo que estas historias nos sirven a nosotros miles de años después. Gracias por tu palabra, Señor. Y en esta hora nos atrevemos a decirte, Señor, gracias por los tiempos que nos estás permitiendo vivir. Nunca imaginamos vivir estos días, Señor. Nunca, Señor. Siempre supimos la teoría, pero ahora estamos viviendo la práctica, Padre. Y estos son los días en donde nuestra fe será probada. Señor, que cada persona que está escuchando esta transmisión sea hallada firme en la fe. No nos debilitamos, Señor.
no retrocedemos, no nos apartamos de tu presencia, Señor, sino que por el contrario, más te buscamos, más te anhelamos, más te amamos. Y a esas personas, todas las cosas nos obrarán para bien en Cristo Jesús. Soy el pastor Giovanni Solano de Misión Familia y te mando un saludo grande, un gran abrazo para ti. Estamos pendientes de tu vida. Puedes escribirnos por las redes sociales o también puedes escribirnos por WhatsApp. Estamos para tu servicio en estos días. Quiero invitarte para pasado mañana domingo a nuestro servicio especial, donde el Señor nos va a traer una palabra poderosa para estos tiempos. Quiero también animarte a que te unas a través de las ofrendas y de tus diezmos, a través de Cash App y a través de Cele, la aplicación. Recuerda, si el Señor te ha bendecido, hay que darle al Señor lo que le pertenece al Señor. Si estás en una necesidad, por favor, déjanos saber tu motivo de oración y también déjanos saber si te podemos ayudar en algo para bendecirte. Que Dios te bendiga en este día. Amén y amén. Danzando y